Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Qué alegría estar nuevamente aquí en este tiempo maravilloso. Un tiempo para exponer la palabra de Dios y para poder comprender que lo que tenemos a nuestra vista es la oportunidad de servir a Dios en todo, de poder compartir un tiempo tan especial como este tiempo en el cual eh, nos encontramos. Yo creo que Dios tiene un mensaje maravilloso para nosotros en esta noche y un mensaje que realmente impresionó mi espíritu cuando el Señor me lo regalaba. Yo creo que Dios quiere hablarnos de algo maravilloso y hoy quiero entrar en esta palabra, quiero tener la oportunidad no solamente de hablar de lo que significa ese mensaje del corazón de Dios para nosotros, sino también entender que realmente es una gran realidad. Es una gran realidad poder comprender que hoy estamos viviendo algo que el apóstol Pablo en algún tiempo vivió estando en Atenas, dice la escritura. Así que hoy quiero saludarles, hoy quiero bendecir a cada persona que está conectada y quiero decirles que estamos dispuestos a recibir no solamente una palabra con un corazón enseñable, sino estamos disponibles para poder entender que tenemos una tarea importantísima. Es la tarea de invitar a otros a que conozcan a ese Dios que dicen conocer, pero que realmente no conocen. Hoy quiero hablar un poco de esto, quiero hablar un poco de lo que fue la experiencia de Pablo, del apóstol Pablo en Atenas, y una palabra que reitero, cuando Dios me la regaló, ministró muchísimo mi corazón. Así que quiero hoy dar inicio a esta oportunidad, a esta palabra en esta preciosa noche. Y quiero que usted me acompañe a la escritura, no sin antes llevar a cabo una oración para que Dios eh, nos dirija en esta noche, para que Dios sea quien hable a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Bien, vamos a entrar en una palabra, en un momento de oración para poder recibir la palabra. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, por lo maravilloso que hace, que significa tener un tiempo para recibir tu palabra, para entender lo maravilloso que eres tú y lo portentoso que es recibir siempre de tu maravillosa enseñanza. Padre, yo te pido que bendigas a cada persona que hoy se encuentra conectada, Señor, que hoy se encuentra dispuesta para recibir esta palabra y por supuesto para poder entender que se trata de poder trabajar no solamente a través de una red social y nos unamos a través de una conexión, sino nos unamos a través de tu Santo Espíritu, que seamos uno solo en ti, amado Dios. Por eso te pedimos, Señor, que tomes el control en esta noche y que seas tú quien nos hables, que seas tú quien nos ministres, que seas tú quien nos enseñes en esta maravillosa noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, estamos muy felices. Yo estoy muy feliz porque yo siento que Dios tiene que llamarnos la atención. Creo que Dios tiene que hablarnos algo puntual de lo que tiene que ver con la tarea de poder ir a hablar del Señor a otras personas, de poder llevar a cabo circunstancias que quizás nosotros damos como claras, como que se están haciendo, pero realmente no es que nos estén haciendo, realmente que hay mucha gente que cree conocer a Dios y no lo conoce. Por eso me ministró mucho esta enseñanza y quiero hablar de ella en esta preciosa oportunidad. Entonces dice la escritura, y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Hechos capítulo 17 y versículos 16 al 34. Hechos capítulo 17 y versículos 16 al 34. Bien, yo creo que miremos esta palabra maravillosa que Dios nos quiere regalar en esta preciosa noche. La escritura dice algo impresionante que tiene que ver, reitero, con la experiencia que vivió el apóstol Pablo estando en Atenas. Dice la escritura, voy a usar en esta ocasión la Reina Valera 1960, la versión Reina Valera 1960. Y dice la escritura claramente, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo en la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él
Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es nuestra enseñanza, qué es la nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como se necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está tan lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron con lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Es una palabra realmente bastante interesante la de esta noche. La Biblia narra, cita que Pablo estaba en Atenas y dice claramente que no solamente Pablo estaba en Atenas, sino que hay algo impresionante, y es que la primera circunstancia que nos narra el versículo 16 del capítulo 17 del libro de Hechos, es que Pablo estaba esperando en Atenas y su espíritu, el espíritu del apóstol Pablo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire qué tremendo es esto, porque el apóstol Pablo, mientras esperaba a Silas y a Timoteo, que era a los que se refiere que dice, los esperaba en Atenas, estaba esperando a Silas y estaba esperando a Timoteo, le dolió mucho ver la ciudad llena de idolatría. Entonces yo creo que entendamos una cosa impresionante en esta hora, y es que yo creo que nosotros como el apóstol Pablo, hoy estamos en una Atenas, que es cada una de las ciudades y de las naciones en las cuales nos encontramos. Ciudades invadidas por la idolatría. Y ya no la idolatría de simplemente imágenes hechas de algún elemento específico que no pueden hablar, que no pueden oír y que no pueden caminar. También estamos hablando de circunstancias y de ídolos como los cantantes, los famosos, nuestra misma familia, nuestros mismos hijos se han vuelto nuestros ídolos. Los gustos, las atracciones materiales se han vuelto idolatría para nosotros, porque le rendimos culto a esas cosas. Aún nuestro mismo cuerpo dejó de ser el templo del Espíritu Santo para mucha gente que se convierta en su ídolo y quieren entonces idolatrarlo y quieren estar exponiendo y bueno, muchas cosas más. Entonces yo veo a un Pablo que estando en Atenas, dice la Escritura, que su espíritu se enardecía viendo aquella ciudad totalmente entregada a la idolatría. Y yo creo que como Pablo, tú y yo hoy tenemos que sentir mucho dolor por ver una ciudad y un país, cual sea la ciudad en la que tú te encuentres y cual sea la nación en la que tú vivas. Tenemos que doler mucho en nuestro espíritu, en nuestro corazón, ver cómo la idolatría reina, cómo a todo se le rinde culto, a todo se le rinde alabanza, menos al verdadero y único Dios. Entonces es importante esto, porque la Biblia dice que
Entonces Pablo, a raíz de esa circunstancia, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces Pablo vio la idolatría, pero no se hizo el loco. Pablo vio la idolatría y en la sinagoga con los judíos y con aún aquellos que no eran judíos, que creían en el Dios verdadero. Él estaba hablando diariamente con esta gente y que estaba en la plaza del mercado y de la ciudad. Entonces lo que yo veo en Pablo es una actitud impresionante porque no solamente ve la idolatría y siente dolor, siente su espíritu triste, dice la Biblia que enardecía su espíritu, ¿verdad? Por ver la idolatría, sino que entonces empieza a hablar y empieza a discutir con los judíos y piadosos, o sea, con aquellos que aunque no eran judíos, creían en Cristo, y en la plaza cada día con los que concurrían en la plaza. Entonces yo puedo ver en la actitud de Pablo que ante la idolatría no se hace el que no entiende, no se hace el que no pasa nada con él y mientras no se metan conmigo no hay problema. No, Pablo le duele en su corazón lo que está pasando, en su espíritu hay un dolor por lo que está ocurriendo, pero entonces él acciona algo y él empieza a hablar de ese Cristo del cual ve que no conocen, porque si lo conocieran no estarían idolatrando otros ídolos falsos. No estarían buscando ídolos falsos, estarían adorando al verdadero, único y suficiente Dios. Entonces, yo creo que hasta aquí la enseñanza es clara. Y es que nosotros tenemos que entender algo, y es que vemos un mundo involucrado en la idolatría. Vemos un mundo lleno de muchos placeres y cosas del mundo, pero nosotros casi que nos hacemos los ajenos a eso. Casi que nos hacemos lo que con nosotros no ocurre. Y eso es delicado porque esto obedece a que estamos tratando de querer demostrar que nosotros creemos en un Dios, pero que no nos importa que los demás conozcan a ese Dios que conocimos. Y yo me preguntaría como primera instancia en esta noche, ¿y qué sería de nosotros si no hubiésemos conocido al Señor? Hay una adoración muy antigua, pero muy hermosa, que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Y qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Yo creo que hoy tenemos que entender esto. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si Dios no nos hubiese alcanzado? El problema no es que Dios no nos haya alcanzado. El problema es que conocemos a Dios, ahora estamos en su camino y disfrutamos de las bendiciones que implica estar en Él, pero nos importa poco que otros lo conozcan. Yo veo a un Pablo que su corazón le enardece de ver la idolatría, pero acciona, pero inmediatamente empieza a buscar lo que puede o lo que significa llevarle a la gente el conocimiento de ese Dios que para ellos era desconocido. Entonces, vemos la historia y seguimos viendo que la gente automáticamente del verso 18 en adelante, vemos cómo la gente empieza a tomar como una burla y una disputa contra Pablo. Dice la Biblia que los filósofos y los estoicos disputaban con él. Y uno le decía que querrá decir este palabrero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Y la razón está muy clara. Dice, el verso 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mira qué impresionante la declaración del verso 20. Lo que dice en otras palabras en el verso 20 del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles es que lo que decía Pablo era nuevo para ellos, para los atenienses, para los habitantes de Atenas. Y nunca habían escuchado lo que Pablo estaba predicando antes. Y por eso querían saber qué significaban esas nuevas enseñanzas. Y esto impresiona a mi espíritu porque estamos en pleno siglo XXI donde nosotros no hemos entendido, no hemos comprendido que estamos generando, se generan oportunidades de idolatría y estamos a veces o haciendo apáticos a ese comportamiento idólatra de las personas, de los pueblos y de las naciones, o lo que es peor, criticamos esa actitud idólatra, pero no estamos haciendo nada porque esa gente conozca el verdadero Dios. Entonces vemos algo impresionante y les recuerdo que estamos en un miércoles de formación en esta noche. Por eso tengo que tocar un tema como estos. Porque Pablo acciona y empieza a predicar de Jesús. Y por supuesto, una vez se levanta a predicar de Jesús, muchos empiezan a burlar de él, dice la palabra claramente. Y muchos entran en disputa con él. El verso 18 dice que disputaban con Pablo. Y entonces yo creo que, y muchos lo trataron de palabrero, y muchos lo trataron de predicador de nuevos dioses. Pero la razón estaba en el verso 20, porque para ellos estaban trayéndose cosas nuevas
a sus oídos, cosas que eran extrañas. Ellos no conocían a ese Jesús del cual Pablo estaba predicando. Yo creo que es algo importante que el verso 21 dice que los atenienses y los extranjeros residentes allí, o sea, en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Yo creo que para muchos que dicen conocer a Dios y amar a Dios, realmente cuando le prediquemos del verdadero Cristo, de la verdadera resurrección y del verdadero poder del Espíritu Santo de Dios, para ellos va a ser nuevo. ¿Cuántos de nosotros criticamos el mover del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros dijimos que el Espíritu Santo y que la manifestación de Él era un circo, eran cosas que eran ridículas? Pues quizás como los atenienses, en algún momento creíamos conocer a Dios y su poder que obviamente está manifestado en el Espíritu Santo. Y creíamos conocerle, pero sencillamente estábamos tan lejos de Él cuando creíamos estar tan cerca de conocerle. Y creíamos que entonces, con profundo respeto, quiero decirlo, Dios se limitaba a una imagen de yeso ante la cual nos arrodillábamos. Entonces veo un Pablo que acciona, un Pablo que dice, y unos atenienses que querían escuchar eso que era nuevo para ellos. Hay muchos que te critican a ti, que quizá como a Pablo te tratan de palabrero y de predicador de cosas extrañas. Pero cuando Pablo acciona, no le importó quién discutía con él, no le importó quién entrara de alguna manera en una confrontación con él, porque la Biblia dice que disputaban con él. No le importó cuánto dijeran las cosas, sino Pablo hace algo claro. Y es que ante los atenienses pronuncia las primeras palabras contenidas en el verso 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¡Qué impresionante! Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, atenienses, residentes de Atenas, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en absolutamente todo lo que hacen. Y aquí empezamos a desvirtuar otra cosa. Nosotros tenemos la imagen de que el religioso es aquel que profesa una religión. Pero realmente el religioso es aquel que conoce tanto y dice tanto de Dios, dice conocerlo tanto que realmente está muy lejos de Él. Entonces cree que porque practica una idolatría específica, ya se puede acercar a Dios o puede tener un método para llegar a Dios. Y entonces Pablo dice, estoy observando en medio de tanta idolatría que son muy religiosos. Creo que ustedes son muy religiosos. Y por eso quiero decirles que no es así. Y por eso le dice, al pasar por la ciudad, Pablo ve algo, y es que vio todos los santuarios y encontró un altar que es el centro de esta escritura, y es lo más importante que considero debo transmitir por el Espíritu en esta noche, y es que se encontró un altar, dice, en la cual estaba esta inscripción, al Dios no conocidos, no conocido. Y mira lo que dice Pablo, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Qué tremenda declaración! Pablo pasó por la ciudad, vio todos los santuarios de los atenienses y hasta encontró un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Pero Pablo les dice algo más fuerte todavía. Aunque tenían un altar al Dios que no conocían, porque así ellos mismos lo titularon, les dijo, yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Creo que tenemos que entender que hay mucha gente que dice y que adora a un Dios que no conoce. Y eso es lo que Dios ponía en mi espíritu que tenía que compartir en esta noche. Mira qué impresionante es esto. Los atenienses tenían altar para todo. Tenían altares, inscripciones, tenían santuarios, hasta tal punto que tenían para todos los dioses y le dijeron, mira, tenemos un altar que dice Pablo, que lo llamaron al Dios no conocido. Y en la Reina Valera 1960, esa inscripción está en mayúscula, al Dios no conocido. Era el Dios al que tú y yo conocemos y predicamos. Pero hay algo más profundo, y es que Pablo dice, al cual vosotros adoráis. O sea, no lo conocían, pero sin conocerlo lo adoraban. ¿Y cuántos de nosotros vemos gente que no conoce a Dios y lo adora? Y entonces trata de buscar a Dios por algún método, por alguna circunstancia o algún rito religioso. Y son como Pablo dice, son tan religiosos. Pero ¿qué me impresiona de este mensaje? Era lo que el Espíritu hablaba conmigo hace unos 3 días, no recuerdo cuándo, que el Señor me llevó a esta palabra y me permitió mirar la revelación.
Y es entender que la Biblia dice que ellos le pusieron al altar al Dios no conocido. O sea, tenían dioses para todos, había un Dios que no conocían, pero aún así adoraban. Yo quiero entender algo en el espíritu y quiero llevarlo de una vez a tu corazón. Quiero que entiendas algo. Hay mucha gente que adora al Dios que tú y yo conocemos, pero ellos, aunque lo adoran, no lo conocen. Ahora, ¿qué sería entonces que conozcan al Dios de nosotros? Mira, hay mucha gente que canta, hay mucha gente que aplaude, hay mucha gente que se arrodilla ante un ídolo, hay mucha gente que hace ritos y bueno, cualquier tipo de reuniones religiosas conforme se quieran llamar para adorar a ese Dios que dicen conocer, pero realmente no lo conocen. Entonces, ¿qué significaría en este tiempo conocer a Dios? Si no es otra cosa que entender que Dios no está en una estatua, que Dios no está en un rito religioso y que Dios no hace parte de una religión específica, que Dios es un Dios todopoderoso, que nos lleva a comprender que lo más grande que podemos tú y yo hacer no es otra cosa diferente a hacer conocer el poder de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo funcionaron los cristianos verdaderos? Esa es la segunda pregunta de esta noche preciosa, de las tres que considero hay que hacer para autoconfrontarnos en esta noche. Entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es realmente lo que está pasando aquí? Yo quiero que entendamos algo. Hay gente que tiene un altar a un Dios que no conoce, pero ¿por qué no lo conoce? Porque ¿hasta cuándo existieron los verdaderos cristianos? Esos que estaba el enfermo oraban por él y se sanaba automáticamente. Aquellos cristianos como los primeros discípulos que hacían algo maravilloso y era que había un cautivo y una vez lo libertaban. Había un muerto y dice que lo resucitaban. ¿Dónde están esos cristianos? ¿Dónde estamos los que decimos conocer al Dios verdadero? Porque hay gente que adora a Dios, pero es un Dios como esos que tenían los atenienses, con una inscripción al Dios no conocido, porque saben de quién es, le ponen adoración, cantan a Él, pero no lo conocen. Porque el Dios que yo te predico en esta noche, el Dios que yo te estoy hablando a través de esta red social, es un Dios que sabe resucitar a los muertos. Es un Dios que no le importan las cifras del COVID porque Él puede sanar hasta las enfermedades terminales. Porque Él puede resucitar a los que están entre los muertos y volverlos a la vida. Porque Él puede tomar a una persona que tiene su hogar destruido y restaurarlo. Porque Él puede hacer de lo imposible todo posible. Entonces yo creo, para ir cerrando este mensaje, algo maravilloso. Y es que Dios nos está enseñando cosas puntuales. Y quiero tratar de concluir esto. El versículo 16, donde empezamos la predicación. Nuestro Pablo que está esperando a Silas y a Timoteo en Atenas. Pero la Biblia dice, narra que le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y yo pregunto, ¿tú y yo somos apáticos ante la realidad de idolatría, de religiosidad y de desconocimiento del Dios que tú y yo conocemos y al cual le debemos todo lo que hoy tenemos? Porque lo más arrogante y lo más odioso que puede existir es que tú y yo tengamos a un Dios todopoderoso que nos fue dado por gracia, que nos entregó todo a cambio de nada y murió en la cruz, aún sin que nosotros lo mereciéramos, y seamos apáticos a aquellos que sencillamente no lo conocen. Entonces no queremos hacerlo loco. Queremos hacer el religioso de la casa. Entonces vamos a seguir como el lema del COVID. Vamos a quedarnos en casa donde nadie nos mire, donde nadie nos conozca, donde nadie sepa, porque yo ya tengo a Dios. Eso significa sencillamente ser individualista, ser envidioso y aún ser culpable de la perdición de muchos, porque hay muchos que necesitan la salvación y tú y yo tenemos la palabra de vida y no la soltamos. Lo segundo que quiero que entendamos es que cuando tú y yo vamos a actuar, porque me gusta cómo Pablo acciona. Pablo no era un hombre que se hacía loco. Pablo accionaba y empezó a hablar de Cristo. Pero cuando Pablo estaba accionando, se encontró gente que se burlaba de él. Se encontró gente que empezaron a creer que era un charlatán. Pero sabes una cosa, no solamente Pablo entendió que eso era normal que pasara, sino que Pablo no se detuvo en ponerle cuidado a esas estupideces. Pablo lo que hizo fue hablarle del Jesús de la resurrección y luego decirle, ustedes son muy religiosos y lo que le voy es a mostrar el verdadero Cristo. Entonces no perdamos el tiempo discutiendo con los que nos critican.
No perdamos el tiempo discutiendo con los que nos dicen que somos charlatanes y fastidiosos porque le hablemos de Dios. Hablemos de Cristo, porque a eso fue que Dios nos envió. Hay una tarea que no tiene título. Hay una tarea, me refiero a una tarea que no necesitas tener un título, perdón, es lo que quiero decir, para poderla ejecutar. Hay una tarea que no necesitas una categoría específica de formación para realizar. Y es la tarea denominada por Jesús la Gran Comisión, la cual le puso a sus discípulos y va cobrando vigencia hasta nosotros. Es ir y hacer discípulos a las naciones y bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizarlos. Entonces es la tarea que tenemos que hacer. Pero el problema es que nosotros somos apáticos ante lo que está pasando. Y veo un Pablo que su corazón se enardeció, su espíritu se enardeció y empezó a accionar y se le paró en la línea a aquellos atenienses y residentes de Atenas que no creían en Dios, sino que tenían un montón de dioses y no sabían ni conocían al Dios nuestro. Entonces le digo, ustedes son en todo religiosos. Y no se lo dijo para respetarlos, se lo dijo para confrontarlos con su situación. Y es, tienen tanta religión, tienen tanta creencia, tienen tantos dioses que no conocen al que tienen que conocer. Entonces yo creo que te quiero cerrar el mensaje con algo. Y es como Pablo dice algo, pasando y mirando, verso 23, vuestros santuarios, había un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y hay tres cosas muy importantes que resaltar en este versículo 23, con el cual, reitero, quiero sellar esta enseñanza. Pablo pasó por la ciudad y vio sus santuarios. Pero mira lo que dice la Biblia, pasando y mirando vuestros santuarios. Así que Pablo no se quedó quieto. Pablo me muestra la escritura que escudriñó la ciudad. Pablo no dijo, aquí como que en esta casa se siente mucho miedo, mucho temor. Yo que mejor no vuelvo por acá. No, Pablo miró y dijo, quizá el Pablo de hoy en día diría, bueno, entro a esta casa, siento una pesadez espiritual y le pido revelación al Espíritu Santo. ¿Y a poco el Espíritu me va a dar la respuesta? ¿Qué es lo que ocurre? Y acciono. Y digo, lo que está ocurriendo aquí es que hay, no sé, un movimiento espiritual pesado por esto, por lo otro, y empieza a orar en contra de eso para que Dios se glorifique, para que se limpie el ambiente, para que sea libre el que está cautivo, para que sea sano el que está enfermo, para que el que está esclavo suelte sus cadenas. Pablo dice en el verso 23, pasando y viendo vuestros santuarios, así que Pablo se hizo una tarea, y es que pasó por la ciudad. Pero no pasó por la ciudad a hacer compras, no pasó por la ciudad solamente a criticar. Dice que vio todos los santuarios y hasta encontró un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Así que Pablo se tomó la tarea de mirar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo, y halló un altar, digámoslo, diferente, un altar particular, en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Ahora, mira qué impresionante. Los atenienses, o sea, los de Atenas, eran personas tan idólatras que tenían Dios para todo, pero no tenían el conocimiento del verdadero Dios, aunque tenían un altar para él. Y yo te pregunto, ¿cuántos de nuestra propia familia, cuántos de los que de nuestros propios conocidos, de la gente que está cerca a nosotros, tiene un altar al Dios no conocido? Alaban, dice Pablo, yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Tremendo. ¿Cuántos de nuestros familiares cercanos y amigos adoran a un Dios al que no conocen? Ah, yo también soy cristiano, yo también creo en Dios, yo voy a tal parte, yo asisto a tal cosa, yo hago tal otra, yo le oro, le rezo o le pido a fulanito y esto y aquello. No tengo nada contra ninguna religión en particular. Tengo una preocupación en mi espíritu, porque fue el mensaje de Dios para nosotros hoy, contra aquellos que tienen altares al Dios conocido, que adoran a un Dios que aunque saben que existen, no lo conocen, porque conocer a Dios no es ver una imagen, conocer a Dios no es rezar, conocer a Dios no es repetir una oración, conocer a Dios no es ir a una actividad religiosa, conocer a Dios es saber que donde tú vas, Él está contigo, que donde tú que me estás viendo en esta hora y estás quebrantado y a punto de quitarte la vida, Dios te dice, yo estoy contigo y te abrazo, soy un padre de verdad. Yo puedo levantar al que está en el suelo, yo puedo restituir al que está caído, yo puedo amar al que nunca ha sido amado y yo puedo sanar al que está enfermo y a punto de morir.
Por eso Pablo le decía a los atenienses, tienen un altar al Dios no conocido, y yo sé que ustedes sin conocerle lo adoran. Y ese es al que yo anuncio. Yo pregunto, ¿hasta cuándo vamos a ser apáticos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de hacer las cosas para el bien de aquellos que necesitan conocer al verdadero Dios? No que lo representen, no que digan, no que manifiesten con su boca algo, que lo conozcan. Que conozcan a ese verdadero Dios. Que conozcan a ese Dios que realmente Pablo les predicó. Dice, y ese al que tú le pusieron una inscripción, al Dios no conocido, es al que yo os anuncio. Vaya, es el momento de que anunciemos a ese Dios, para que muchos que no lo conocen lo conozcan, y para que lo que es peor, algunos que dicen conocerlo, le están adorando, pero realmente aún no le conocen. Ya saquemos al Señor de los templos. Voy a decir algo con profundo respeto, aunque los religiosos se vomiten en esta noche. Ya saquemos al Señor de los templos. Ya saquemos al Señor de un cuadro. Ya saquemos al Señor de una actividad religiosa. Ya saquemos al Señor de una doctrina específica. Y mostremos al verdadero Dios que sana enfermos, que liberta cautivos, que resucita muertos y que es la única salvación que tenemos y es la única solución que necesita nuestra nación. Yo veo una Atenas que puedo entender por el Espíritu no fue la misma después de que Pablo pasó por allá. Pablo les enseñó a los atenienses que eran unos religiosos y les habló de ese verdadero y suficiente Dios, al que ellos adoraban pero no conocían. Hoy te pregunto, ¿cuántos de los que están conectados pueden adorar a un Dios que no conocen? ¿Cuántos han ido a tantas iglesias, a tantos servicios, a tantos cultos, a tantas circunstancias, pero realmente no conocen a Dios? Pablo le dijo, a ese que ustedes adoran, aún sin conocerle. Creo que Dios ha sido claro en esta preciosa noche. Yo les amo con todo mi corazón, les envío un saludo fraternal desde este lugar. Es un lugar donde duro muchas horas, que es mi lugar de trabajo, pero es un lugar donde puedo parar mi actividad laboral para poder llevar una palabra de bendición para su vida. Una palabra que le inste a que haga la gran comisión. Una palabra que le inste y que entienda que Dios necesita enormemente personas, hombres y mujeres, que ciertamente estén bajo el querer, bajo las circunstancias de ese Dios que muchos adoran, pero realmente no conocen. Vamos, saquemos al verdadero Dios. Déjame cerrar este mensaje diciéndote algo que va a confrontar tu vida y tu espíritu. Muchos no conocen a Dios porque el altar para que impide que conozcan a Dios somos nosotros mismos, nuestro mal testimonio, nuestras malas actitudes, esos religiosos que quizás a veces criticamos a nosotros, pero que nosotros no distamos mucho a parecernos a ellos. Porque quizás conocemos a Dios, leemos la palabra, hablamos muchas cosas. Pero sabes una cosa, cuando nosotros oramos por un enfermo no pasa nada. Cuando nosotros queremos libertar a un cautivo, quizás el demonio se burla de nosotros. Porque quizás nosotros queremos darle un consejo a alguien y no tenemos la inspiración y la revelación del Espíritu Santo para darle un consejo puntual, suficiente y contundente, que venga por supuestamente de la fuente más importante y única que Dios. Entonces yo quiero decirte una cosa, basta ya de vivir como los atenienses, basta ya de que muchos vivan como los atenienses, que es la segunda parte, y nosotros vivamos tranquilos como si nada pasara. Me impresiona cómo la versión Reina Valera 1960 dice que el espíritu de Pablo enardecía. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Yo quiero de verdad que entiendas una cosa. Cuando tu corazón enardece, cuando tu espíritu enardece, tiene que avivarte a hacer algo. Tiene que impulsarte a hacer algo. Por eso esa situación de que el espíritu de Pablo enardecía lo llevó inmediatamente a discutir en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza con los que concurrían a aquella plaza. Al igual que Pablo no podemos callar, al igual que Pablo no podemos hacernos los turistas, al igual que Pablo no podemos hacernos los locos,
al igual que Pablo, tenemos que gritar que Cristo viene pronto, porque hay muchos que lo necesitan, muchos que dicen adorarlo y creer en Él, pero no le conocen. Y es el tiempo para que nuestro Dios sea revelado. Les amo con todo mi corazón. Les mando un abrazo enorme y les digo, Dios tiene un mensaje puntual y nos lo ha regalado en esta noche. Ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad ponerlo por obra. Les amamos grandemente. Les digo algo, Dios está al control de cada circunstancia. Y quiero orar para cerrar esta transmisión diciéndote, vamos a erradicar el espíritu de religiosidad, de idolatría, de los quizás ya no atenienses, ya no estamos en Atenas, pero en tu ciudad, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, en la ciudad que te encuentres, en el país que residas, dile a Dios algo. Hoy yo quiero ser un instrumento, como Pablo, para exhortar en las plazas, para hablarle a todo el mundo de ti, Señor, porque hay muchos que tienen un altar y dicen adorarte, y de hecho te adoran, pero no te conocen. Vamos a voltear esa inscripción de muchos idólatras y de muchos religiosos que dicen al Dios no conocido, para que puedan decir al Dios al cual experimenté, sé que existe y ahora puedo compartir y hablar de él. Recuerde que muchos de nosotros, personalmente es el caso de quien hoy les habló y les predicó, muchos de nosotros venimos de ese oscuro altar del Dios no conocido. Y hoy que le conocemos, hoy que hemos visto su gracia, su amor y su poder, no podemos hacernos los locos. Es el tiempo de gritar que Cristo existe. Es el tiempo de hablar del Dios que muchos hablan y, idolatran y adoran, pero no conocen, para llevarlos a que entiendan, a que vivan y ser el instrumento del poder de Dios para poder a través del Espíritu Santo mostrar a otros que Dios va mucho más allá de una imagen, que Dios no corresponde a una imagen, que Dios va mucho más allá de una religión y no es una religión, que Dios va mucho más allá de un culto y no es un culto, que Dios es un Dios de poder que está dispuesto a cambiar toda nuestra amada nación de Colombia y todo el hemisferio y todo el globo terráqueo si tú y yo nos dedicamos a mostrar ese Dios todopoderoso. Me impresiona como Pablo le dice a los atenienses, ese Dios que ustedes adoran sin conocerle es el que yo os anuncio. Amados hermanos, una feliz noche, amados amigos, un abrazo maravilloso desde este lugar de trabajo en el cual me encuentro y les digo, es el tiempo de gritar y de decir, no adoren más a un Dios que no conocen, porque aún aquellos que usted no conoce es al cual yo vengo a anunciarle hoy. Pero acuérdate de que cuando vayas a anunciar al Señor, ve en tu kit acompañado del Espíritu Santo para que cuando ellos digan que no exista, tú puedas demostrar a través del poder del Espíritu Santo como instrumento poderoso en sus manos que Él sí existe, no por una discusión bíblica, no por la situación de una cita religiosa o de una creencia con un libro determinado, sino con la manifestación tangible del poder de Dios. Les amo y les bendigo. Chao, chao.